La doctora Herrera la vimos con una wincha. ¿A qué se refiere? ¿Son serias medidas las que nos propone, doctora? ¿Cómo estás, Tonquita, Sergio? Mira, quiero que todas las señoras que están mirando en este momento el matinal le digan a su hijo: oye, tráeme una wincha, porque les voy a explicar unas cosas importantes que tienen relación con el COVID, pero que no se han destacado demasiado, y que es que para entender la realidad en este momento de la situación, ¿ya?, con 3.958 casos, ¿cierto?, que estamos ahí cerca. Hace 3 días atrás tuvimos 3 días seguidos con 5.000 casos, claro, de coronavirus, con casos activos que son 27.000, esto multiplíquelo por 5, que son los contactos estrechos de estas personas, claro. Y cuando decimos que ya vamos avanzando con la vacunación, pero que eventualmente tenemos pocas camas de UCI, una de las cosas que se nos viene a la mente, bueno, pero siempre hay la posibilidad del traslado aéreo. Ajá. Pero ahí es donde viene la wincha. ¿Por qué? Así? ¿Por qué? Porque si tú tienes que trasladarte, te trasladas en una cápsula. Cápsula que no va a caber la persona si tiene más de 55 centímetros en la distancia entre ambos hombros, más de 1,90 m, más de 120 kilos y más de 110 centímetros de perímetro abdominal. Esto nadie lo había dicho. No, yo no lo había escuchado nunca, doctora. Sí, el doctor Gonzalo Suárez, neurocirujano del Hospital de la Fuerza Aérea, lo publicó este fin de semana en el Mercurio, y yo me quedé pensando y dije, pero tenemos que decirle a las personas que no es lo mismo decir tenemos disponibles tantos números de camas, porque si hay que trasladar a esas personas desde regiones hasta Santiago o al revés, no van a poder ser trasladadas en el Hércules si sobrepasan esas medidas. Quiero generar este pequeño conocimiento porque estas son las cosas reales que nos pasan en el país. Tenemos 70% de sobrepeso y obesidad, y esto es directamente relacionado con este número de personas que en este momento están, ¿cierto?, son estas personas, las 3.958. Distinto es tener 400 casos que tener 4.000 casos, porque de esos 5% se van a la UCI, y de esos pacientes de UCI, si no tienen una cama en su región, tienen que trasladarse. Por eso es importante, voy a repetir las cifras: 1,90 m de alto como máximo, 120 kilos como máximo de peso, 110 centímetros de perímetro abdominal y 55 centímetros entre hombros. Miran a su familia, no, señora. Es impresionante lo que dice. Míralo, porque resulta que de lograrlo. Claro, es importante que uno tenga claro cuáles son sus opciones, si eso va a ocurrir. Usted nos ha mostrado las cifras, las queremos analizar, queremos también hablar de lo que está pasando hoy, con todas las interrogantes que pueden ser pasando desde los apoderados que están llevando a sus hijos al colegio o no, con lo que la carta que también es una declaración pública que ha entregado la comunidad médica, pero se suma a esta conversación la doctora Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, también consejera de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y el doctor Ignacio de la Torre, también presidente del Colmet de Valparaíso. Doc, también saludo a usted. Están en plena cuarentena ya en Valparaíso. ¿Le parece correcta esta medida? Sabemos que desde el alcalde y muchas agrupaciones del turismo y gastronómicas en Valparaíso han reclamado por la medida, sobre todo porque no es con bloque, no es en un bloque. No se incluyó a Viña del Mar, por ejemplo, y a Concón, por decirlo. ¿Qué dice usted? ¿Cómo lo ve usted allá? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Lo escuchamos perfecto, sí, doctor. Un poco lo que a nosotros ha sido un motivo de preocupación es esta diferencia que se hizo entre Valparaíso y Viña del Mar, dado que los indicadores epidemiológicos de ambas comunas no difieren de forma significativa. Doctor, disculpe, yo escuché absolutamente lo contrario. Escuché al ministro París diciendo que las cifras eran totalmente diferentes. Se quedó... ¿Por ahí me escuchan bien? Ahí sí. Yo pensé que había quedado así congelado. Pero sí, no volvió, menos mal. Ahí volvió. Es la cuarentena que nos tiene con un taco gigante acá en Valparaíso. Un poco lo que les contaba es que los indicadores epidemiológicos que tenemos en la quinta región son bastante preocupantes en varias comunas, no solamente en Valparaíso. Y tal vez lo que nos ha hecho menos sentido es que existe una conurbación entre Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana, que está íntimamente relacionada en traslados que tienen un carácter laboral, que tienen un carácter educacional,
desde gente que vive en Valparaíso y lleva a sus hijos a colegios que están en Viña o Concón, desde gente que vive en Concón y tiene que desplazarse a Valparaíso, y además que estas son comunas que son un continuo, o sea, si tú tratas de marcar un límite entre ambas comunas, te vas a encontrar con distintos puntos donde se pueden atravesar las comunas y que son difíciles de fiscalizar. Nosotros creemos que antes de haber planteado esta cuarentena para Valparaíso de forma exclusiva, había que haber considerado volver a lo que era originalmente la fase 2, y eso significaba cerrar restaurantes y bares, cerrar el casino de Viña, cerrar sin lugar a dudas los gimnasios, los cines, y aprovechar ese acto comunicacional de informar los malos resultados y el cierre de estas actividades para que la ciudadanía comprenda el riesgo en el que estamos ahora. ¿Le puedo tomar sus palabras? Porque si no me equivoco, doctora Vega, usted dijo así, lo leí ayer o antes de ayer en el Mercurio, que corten el leseo con el tema de tener abiertos gimnasios, casinos, entendiendo que hay trabajadores que están deseosos de seguir con su trabajo porque ha sido complicado todo este tiempo, pero usted hablaba de que la señal era mala y hablaba de la palabra, el concepto leseo. ¿Es así, no? Sí, bueno, primero parece que estaba bien coloquial ese día. Bueno, todo. Realmente la señal es muy mala, Tonka, tanto como para que todas las sociedades científicas relacionadas sacaran una declaración ayer. Ayer también falleció Tomás Videla, que ya, ojo, tenía la primera dosis de vacunación, lo que también nos lleva a tener claridad de que la inmunidad no se produce antes de tener 2 semanas luego de la segunda dosis. Antes de eso no hay protección suficiente. Por lo tanto, tenemos una situación muy incendiada desde el punto de vista epidemiológico. Tenemos una situación extraordinariamente frágil porque tenemos 94% de ocupación de camas UCI y subiendo. Y tenemos además un escenario en el cual estamos aún empezando a vacunar segunda dosis de vacuna. Por lo tanto, y además con un año de pandemia en que estamos todos cansadísimos, con mucho menos disponibilidad de personas en los equipos de salud. Por lo tanto, la situación es realmente extraordinariamente preocupante. Doctora, la doctora Herrera hacía mención a ciertas dificultades en los traspasos. Hablamos de una ocupación que está prácticamente colapsada, pero cuando hablamos de esto, porque hemos puesto atención, por ejemplo, en el Hospital del Carmen de Maipú, pero tenemos un sistema interconectado. Cuando hablamos del 94%, ¿hablamos de toda la capacidad hospitalaria de nuestro país? Así es, hablamos de toda la capacidad hospitalaria. Y además hablamos de los promedios que esconden las diferencias, porque en regiones y en muchos lugares en estos momentos ya no hay camas y no estamos en condiciones de seguir atendiendo pacientes críticos. Por cierto, se empieza a ampliar la red, no solamente camas críticas, sino que se empieza efectivamente a atender en urgencia, en pediatría, en todas partes. Pero la verdad es que si recordamos que el último paso de una epidemia es cuando ya los pacientes llegan a la UCI y fallecen, para que eso ocurra tiene que haber un nivel de infección altísimo. Y ahí es donde tenemos que poner ojo. Doctora. Sí, mira, yo estoy muy halagada de estar compartiendo pantalla con la doctora Vega, con el doctor de la Torre. En este momento nosotros tenemos que explicarle a las personas que la enfermedad por COVID ha ido mostrando su cara a lo largo del tiempo y no sabemos, ¿cierto?, cómo se va a ir comportando esto en lo agudo, porque tenemos pacientes que llegan por el aparato respiratorio, pero también llegan por bradicardias, por encefalopatía, por cuadros digestivos. O sea, en este momento prácticamente el 90% de los pacientes que tenemos en nuestra UCI al menos son pacientes COVID, ¿cierto? Y los otros pacientes que no tienen patología COVID han ido quedando postergados y también son una secuela y una víctima de la infección. Pero estos pacientes, estos que nos han obligado a aumentar los cupos de UCI y pacientes ventilados, también tengo que decir que somos los mismos actores que hemos estado desde el comienzo, pero además ese extender hacia otras áreas implica que personas que no están normalmente en contacto con pacientes críticos tienen que hacerse cargo de tecnología y paciente crítico que no es lo suyo. Y otra cosa más,
un tercer grupo de pacientes que son los secuelados de COVID, pacientes que han estado 30 días, 60, 90 días en la UCI, que salen con traqueostomía, gastrostomía, críticos crónicos, con una debilidad muscular, así sean muy jóvenes, pero que también tienen que empezar a ser visibilizados por la sociedad, y esto es algo de lo que no hemos hablado mucho en este tiempo. Algunos datos que usted entrega, claro, entre el 15 y un 30% se habla del ausentismo por diferentes razones de los equipos médicos. Es importante ese dato. Otra cosa, en el pic del año pasado teníamos mayor cantidad de camas disponibles que incluso ahora, es la información que se ha compartido, ¿verdad? 2.700 pacientes ventilados llegamos a tener el año pasado cuando habíamos partido en marzo con 1.000. O sea, aumentamos 1.700 ventilados más. Y en este momento tenemos cerca de 1.777 pacientes ventilados, que es que estamos ya estresando el sistema. Sí. Y mi pregunta va ahora para volver a hacer como esta ronda, se me arrancó el lápiz, esta ronda de preguntas. Algunos dicen hoy, especialistas piden reestructurar el plan paso a paso, sobre todo porque dicen que la fase 2 se volvió muy laxa y difícil de diferenciar entre la fase 2 y la 3, como que todo se desordenó, se relajó y necesitamos un nuevo marco. Y sumar también lo que dice la declaración de la comunidad médica, entre diferentes cosas hablan que hay que restringir viajes, limitar así la introducción de nuevas variantes. También hemos sido laxos en el tema del aeropuerto, en dejar entrar a personas pensando en la cepa de Brasil, doctor. Y perdóname, chilenos que viajan de vacaciones a México. Doc de la Torre. Sí, lo primero, complementar el dato. Ayer teníamos 2.851 personas en camas críticas y en el peor momento de la pandemia habíamos tenido 2.846. Epa. La diferencia, que este último número corresponde a julio del 2020, es que en ese momento estas 2.846 personas representaban solamente el 90% de nuestra capacidad. Todavía nos quedaban cerca de 200 camas libres, pero hoy día, con estas 2.851, estamos en el 94%. Y una de las razones por las que no hemos podido crecer o seguir creciendo en camas críticas es precisamente por el recurso humano, que es un recurso humano muy avanzado. Siempre se habló de los ventiladores o de la cama crítica, pero en realidad yo quisiera hablar de este equipo multidisciplinario, de alto nivel de especialización, que son capaces de trabajar en condiciones críticas de salud y cambiar la evolución de la enfermedad. Dicho eso, la doctora Vega tocaba precisamente el punto que no sacamos mucho, agrandando las unidades críticas, reventando a los equipos de salud, si al mismo tiempo tienes un bar o un restaurante abierto, lleno, donde se está interactuando. Entonces, cuando la presidenta del Colegio Médico dijo hace mucho tiempo hay que considerar el cierre de la frontera para evitar que ingresen las otras variantes, y hoy día con Brasil, tener súper claro que cualquier persona que llegue del extranjero, lo ideal es seguir ejemplos de otros países y que hagan la cuarentena preventiva en residencias sanitarias. ¿Para qué? Para evitar... Pero solo para Brasil. Nosotros creemos que esto debe hacerse para cualquier persona que vuelva, chileno o extranjero. Y segundo, comunicar que en este escenario salir del país y volver es un riesgo adicional que debiéramos tratar de dejar para situaciones muy puntuales. Y el tema del plan paso a paso, y que la fase 2 se ha hecho muy laxa, como decían, yo estaba leyendo hoy día eso, doctora Vega. ¿Cómo se podría reestructurar el plan paso a paso para que esas señales comunicacionales, incluido la vacunación, en que vamos súper bien a nivel mundial, dicen que número 1, eso igual genera una sensación como de confianza muy negativa, doctora Vega? Sí, bueno, hay dos temas ahí, la comunicación por una parte y el plan paso a paso. Y yo quiero volver al origen del plan paso a paso porque se ha perdido. El origen de hacer un plan paso a paso con indicadores tiene que ver con que uno deja las cosas que son, a lo que yo creo, con indicadores precisos. Y lo que ocurre en este momento es que en vez de ir siguiendo los indicadores que nosotros mismos nos pusimos, lo que hacemos es que vamos cambiando el plan paso a paso, acomodando un poco a los temas más comerciales. Si uno mira los indicadores del plan paso a paso original, deberíamos estar todos cuarentenados, el país completo. Entonces, uno tiene que, si vamos a volver a la fase 2 original,
mínimamente, tal como dicen mis colegas, tenemos que cerrar gimnasios, tenemos que cerrar casinos, tenemos que cerrar cine, tenemos que adelantar el toque queda, tenemos que cuarentenar en residencias sanitarias porque ahí hay vigilancia a las personas que llegan de otros países, y tenemos que insistir en la estrategia de testeo y trazabilidad que sea mucho más activa y que efectivamente podamos disminuir la movilidad, que finalmente es el gran factor. Mientras mantengamos aglomeraciones y movilidad sin restricción o con restricción en el margen, vamos a seguir con una epidemia en expansión como ahora, a lo que se agregan las cepas nuevas. Ojo, Sí, pues. hay Cepa P1. tres cepas que son lo que se llama de preocupación. La P1, que es la de Brasil, la sudafricana, y también la cepa de Inglaterra. Además hay otra variante en Nueva York que acaba de aparecer. Todas esas, por lo menos la sudafricana y la P1, que es la de Brasil, tienen la capacidad de saltar, al menos en parte, la inmunidad producida por la enfermedad, y se está estudiando si por la vacuna. Entonces, es una situación realmente frágil que tenemos que tomar conciencia, que estamos, como hemos dicho otras veces, a un tercio de la maratón y todavía podemos no llegar al final. Hoy por la madrugada escuché acerca de lo que está señalando doctora Vega, que la cepa británica es 100% más letal, 100% más contagiosa, y sin duda que en un territorio más desvalido como los nuestros sería simplemente catastrófico. Doctor Herrera, Sí. tengo que confesarle, mi hermano es doctor Sí, yo sé. y está súper agotado, además que les ha tocado esto de que hay muchos funcionarios que han tenido que irse o por enfermedad o por otras razones a descansar. Los equipos están colapsados y les genera una molestia permanente esta idea de que por un lado ellos están dando todo para poder intentar contener la pandemia, pero que por otro lado ¿Te lo la dice? gente se ha tomado el asunto con muchísimo relajo. ¿Lo comentan ustedes? ¿Te lo Sí, comentan? o sea, lo ¿Qué hemos te ha dicho hablado en la íntima? desde diciembre que lo venimos conversando, Ya. porque para él como doctor y para su equipo y para la gente con la que trabaja es absolutamente contraproducente hacer la labor que hacen equipos como el de la doctora Herrera, como los doctores presentes, versus el relajo, las fiestas, los gimnasios, los casinos. ¿Qué me comenta, doctora? Nosotros estamos 24 horas con pacientes que están gravísimos, en los que tenemos que pelear a una enfermedad que no tiene tratamiento, porque no hay ningún tratamiento para el coronavirus. Nosotros ponemos a los pacientes en el ventilador solo para que les demos el aguante hasta que salen adelante, pero nos parte el alma ver matrimonios enfermos unos al lado del otro, porque en este momento la infección intradomiciliaria es principalmente lo que afecta a las personas. El problema es que el promedio de edad que se está viendo en este momento es gente 20 años más joven que en la primera ola. Es gente entre 40, 50 años que están hospitalizados ahora, pero a quienes mata son a los mayores de 70 años, que son el 64% de las víctimas. Esto es muy importante. Yo en la vida, en 35 años de médico, no había visto una enfermedad que por sí sola matara 21.000 chilenos, 21.000 personas. Perdón, Y 27.000 según el DEIS. sí, según el DEIS, pero que son los que son directamente relacionados con un agente único, son 21.000. Los 27.000 son aquellos que mueren además a causa de la desatención o que no está indeterminado, pero es una gran cantidad de personas. Cuando yo peleaba contra el tabaco, peleaba con una enfermedad que mataba 15.000 chilenos al año, y ahora esto es mucho más importante. No hay tratamiento para el coronavirus. Nuestra única recomendación es que usted tiene que evitar enfermarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que el 70% de esta población esté vacunada. Vacuna que es gratuita, universal, voluntaria, y hay muchas personas que queriendo vacunarse no pueden. Doctora. De hecho, todos los menores de 16 años.